Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos visitan. Les queremos dar la bienvenida. Mi nombre es Paula del Castillo, les estoy saludando desde la Ciudad de México en nombre de Media Associates International, América Latina. Los queremos dar la más cálida bienvenida a todos desde Illinois, desde Costa Rica, de El Salvador. Tenemos mucha gente interesada en este tema que vamos a ver el día de hoy. Si están viendo esta sesión en YouTube, les quiero invitar a que se suscriban, que activen sus notificaciones. Si les gusta este tiempito con José Carlos, también darle like al video. La misión de Media Associates International es equipar y alentar a los editores y escritores cristianos en lugares difíciles del mundo para crear contenido de calidad que enriquezca a la iglesia e influya en la sociedad. El día de hoy tenemos el tema El ABC de la ilustración. Está a cargo de José Carlos Gutiérrez Martínez. Un aplauso, un aplauso. Él es egresado de la licenciatura en diseño gráfico con subsistema en artes visuales de la Universidad Iberoamericana. Su trabajo ha sido en libros, revistas y cómics. Ha publicado en México, en Kenia, Camboya y Estados Unidos. En 2005 ganó el primer premio del primer concurso internacional de cómics cristianos en la categoría amateur, hecho que inició su trayectoria en ese campo. Actualmente él dirige la organización sin fines de lucro Comics 35 Next Gen, que está enfocada a la creación, difusión y capacitación de narrativas visuales con valores cristianos. Él ha impartido capacitaciones presenciales en Asia, en Europa y también en su país de origen, que es México, y lo ha hecho para alumnos de los 5 continentes. Le apasiona aprender idiomas, dibujar al aire libre y hacer retratos. Es miembro de la junta directiva de MAI y del equipo de planeación de las actividades para América Latina. Él vive en la Ciudad de México con su esposa y sus 2 hijos. Te doy la bienvenida, José Carlos. Y ahora sí, aprender todo, saquen su cuadernito para tomar notas, apunten sus preguntas, las vamos a, si nos da tiempito al final, las vamos a retomar para que José Carlos les pueda contestar. Gracias a todos por venir, bienvenidos. Gracias, pues hola, soy José Carlos, gracias por la presentación, Pau, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Para quienes son recurrentes a los webinars de MAI, me han visto en la moderación y hoy con todo gusto les voy a presentar este tema de el ABC de la ilustración. Tengo una presentación llena de muchas imágenes, así que voy a ir un poquito rápido para que veamos todo. Y bueno, pues estos son mis dibujos. Eh, Así empecé yo a dibujar a los 3, a los 4, a los 5 años. Este de los 3 años creo que es el dibujo más antiguo que ha sobrevivido y por alguna razón todos son de mi familia. Ya saben que los encontré en los compilados de cajas de la familia. Y bueno, yo los conservo y los comparto porque le digo a mis alumnos que el aprender a dibujar se hace con la práctica, o sea, tiene que haber gusto y tiene que haber práctica. También le digo a los papás de, de los alumnos que he tenido o amigos que me preguntan, ¿no? Y yo le digo, lo más importante es el gusto y que lo estén haciendo constantemente, ¿no? Porque yo incluso a mis hijos les digo, yo no nací dibujando así. Sí, es lo más antiguo que he hecho en mi vida. Yo me acuerdo que siempre estaba dibujando, siempre tener un lápiz, colores, incluso salir de viaje. Eh, ok, dicen en los comentarios que no se ve la presentación, Pau. Sí, yo sí lo alcanzo a ver, los demás, Ok, cómo nos pueden escribir, si lo pueden alcanzar a ver. ok. Y sí, Ya, sí. quizás, Rosa, puedes buscar ayuda para ver si alguien te puede auxiliar para que puedas ver la pantalla compartida o quizás conectarte desde otro dispositivo. Ok, gracias. Espero que la puedas ver pronto, Rosa. Y bueno, les decía, entonces eso es lo que a mí siempre me ha gustado hacer y bueno, es una habilidad que Dios me ha dado y algo que me ha gustado mucho. Y también que fue algo que me ayudó porque a mi mamá le dijeron que como yo nací de 7 meses tenía que estar dibujando para desarrollar las habilidades manuales y finas. Entonces a veces
debilidades o problemas que tenemos, pues resulta siendo un aliciente para algunas otras. Entonces, bueno, ahora, por la gracia de Dios, estos son algunos de los libros en los que he colaborado. Eh, la mayoría de ellos a través de Comics 35 Next Gen, el ministerio que hoy, por la gracia de Dios, dirijo. Eh, algunos con participaciones más pequeñas, por ejemplo, esta Biblia Verdad para Jóvenes, que es un Nuevo Testamento con 6 o 7 cómics con diferentes temas que les interesa a la juventud, desde el uso de drogas, la presión de los amigos, y yo participé en uno que es sobre cortarse y el suicidio. Y ya hemos tenido algunas sesiones de cómics, entonces hoy me voy a enfocar un poco más a los libros ilustrados y publicaciones. Porque hoy en día hablamos de publicaciones no solamente libros, revistas, sino publicaciones en redes sociales. Eh, entonces, eh, vamos a aprender en estos 3 bloques qué es la ilustración y un poquito de historia, cómo seleccionar el estilo adecuado para nuestros lectores y finalmente aprender el proceso de una publicación ilustrada, ya sea para dirigirla o si nosotros estamos como ilustradores, como escritores, conocer todo el proceso de diferentes maneras. Entonces, para esta sección les tengo 3 ejemplos de libros con técnicas diferentes. Y bueno, ¿qué es la ilustración? Por eso le pusimos el ABC de la ilustración, empezar desde lo más básico. Eh, en sentido formal, es aclarar un punto de materia con palabras, imágenes, adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto, ¿no? Es utilizar algunos recursos para un mejor aprendizaje, de acuerdo al diccionario de la lengua española. Y pues ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para ilustrar las enseñanzas con parábolas? Dice en Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Entonces, la parábola es un recurso para ilustrar eh, un, una enseñanza. En este caso de la ilustración, pues lo hablamos con imágenes, ya sean impresas o digitales. Yo tengo aquí mi cronómetro para que podamos abarcar todo y no irme tan rápido o dejar algo porque está pues muy padre lo que les quiero yo compartir porque bien dicen que también enseñando se aprende, ¿no? Yo también tuve que hacer un poquito de investigación porque me puse a pensar cuál es el libro ilustrado más antiguo del que se tiene registro y encontré que es el libro de los 2 caminos del antiguo Egipto que data de hace 4000 años aproximadamente. Se creía que era menos antiguo, pero las pruebas recientes han indicado que es eso y esto está dibujado en madera. Y en cuanto a Biblias ilustradas, la más antigua que encontré es una que es conocida como los Evangelios de Garima, por la persona que los hizo y está en Etiopía, alrededor de 330 al año 650. Pero a mí me impresiona cómo se conserva todavía los colores y justamente pues esto es lo que llamamos ilustración editorial, ¿no? Y pues digo, a mí me emociona que además sea una Biblia, ¿no? Y en cuanto a ilustradores, uno de los ilustradores pues a lo mejor más conocidos, que es Gustavo o Gustave Doré, que él era pintor, bueno, también hacía esculturas, pero en donde tuvo una producción más prolífica fue en los grabados. Los grabados del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el nombre oficial y completo del Quijote, han sido de los más conocidos. Tiene también muchos grabados del Antiguo y del Nuevo Testamento, de cuentos, y yo investigando un poco más de historia, porque a mí me gusta desde que iba en la prepa, mi papá me enseñó un libro y me dijo, mira, a lo mejor te va a gustar. Y sí, me gustó mucho su estilo, que además con el puro grabado lograr iluminación, lograr degradados, un muy buen manejo de la figura humana, de las escenas y sobre todo lograr que la gente, el público y los lectores pudieran tener acceso, sobre todo en épocas en donde no era tan fácil tener acceso a leer, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunos de los ejemplos. Y aparte encontré que sí lo comisionaron y le pagaban por estar sacando estas ilustraciones en un tiempo semanalmente, ¿no? Yo creo que el sueño de cualquier ilustrador, ¿no? Estar constantemente produciendo. Y bueno, pues un poquito también más conocido, los apuntes de Leonardo da Vinci,
que ahora son publicaciones, no fueron intencionalmente hechas para ser publicadas, sino pues eran sus apuntes. Pero es una maravilla ver esa combinación de texto y de imagen. Y justamente la ilustración, eh, por lo general, va acompañada de algún texto o con el propósito de dar un mensaje específico, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más ese balance de texto e imagen, dependiendo a nuestros lectores o el propósito que nosotros queramos tener. Eh, y bueno, algunos tipos de ilustración, ¿no? Que es la editorial. Me comentaban alguien de otro país que el término ilustración editorial no era muy claro. Y qué bueno porque para los que estudiamos diseño, pues vamos aprendiendo los diferentes tipos de diseño, de ilustración. Entonces, cuando hablamos de ilustración editorial, se refiere a todo lo que tenga que ver con ilustrar portadas de libros o interiores de libros, ¿no? Que pueden ser infantil, juvenil, literatura fantástica, que es también un género en particular, libros científicos, los videojuegos hoy en día, cómic y novela gráfica. En los clases o webinars de cómic explico un poco, porque el término novela gráfica se ha vuelto popular, y creo que de unos 15 años para acá, y no se refiere al género novela hecho cómic, sino a los cómics que tienen un principio y un final, o sea, que llegan a ser un tomo completo, ya sea compilado de varios cómics que fueron publicados o que fue publicado, pero tiene un principio y un fin. Y cómics se refiere como a todo el género, porque muchas veces los cómics son tomos que van saliendo y no tienen un aviso de cuándo va a terminar la serie. Bueno, ilustración de portadas, libros, películas, música. Ya no pongo discos porque las nuevas generaciones ya no saben qué son los discos, los álbumes, pero sí pues los álbumes, los playlists en Spotify y en estas plataformas que también se utilizan pues, para identificar tanto los sencillos como los álbumes nuevos. Ilustración publicitaria, que es lo que tiene que ver con comerciales, empaques, todo lo que sea para vender. Eso es lo que le llamamos ilustración publicitaria o comercial, ilustración de moda, que puede ser ilustración para diseñar ropa o ilustración en la misma ropa. Y finalmente, ilustración web, que todo lo que tiene que ver con eh, medios digitales, desde páginas de internet, blogs, redes sociales. Y bueno, aquí algunos ejemplos visuales, no son los únicos, pero eh, algunos que encontré. Y sobre todo porque si ustedes hacen un ejercicio, van a ver que la ilustración está más cerca de nosotros de lo que creemos en cosas tan cotidianas como las tazas, en las casas, ahora en la pandemia que usamos cubrebocas con todo tipo de figuras de ilustraciones. Aquí lo que les decía de ilustración de modas. Abajo está lo que se le llama también figurines, que es la ilustración de moda, y arriba pues ya prendas ilustradas. Eh, Hoy en día los campos tampoco están tan definidos porque a veces el videojuego se convierte en película, la película se convierte en videojuego, se hace ropa, entonces es como varios canales que se van entrelazando, incluso en promocionales para educación, este que vemos de Albert Einstein, es de la Universidad de Abu Dhabi y es pues algo serio. Yo digo que la ilustración es algo serio, ¿no? Que no tiene que ser nada más para cosas de niños o cosas informales, ¿no? Que se puede usar para cosas pues serias, ¿no? Pues de la vida diaria. Aquí hay otro ejemplo y que podemos tener desde ilustraciones muy pequeñas como puede ser en una taza, hasta en los cubiertos, a cosas muy grandes como estos ejemplos de murales y vemos la diferencia de estilos, de temas, de trazos y pues que hacen la diferencia, ¿no? En algún lugar. La ilustración también urbana en las calles, que va con un mensaje específico. Estas las tomé por la gracia de Dios en Barcelona y me gustan a mí los espacios donde las ilustraciones envuelven, ¿no? El ambiente. Es una sensación que a mí en lo particular me gusta mucho. Eh, y ver que espacios que a lo mejor podrían estar igual, pero pues con un poco de ilustración, pues cobran más vida, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de cómo seleccionar el estilo en nuestras publicaciones ilustradas. A eso es a lo que yo me voy a enfocar en este webinar, en publicaciones ilustradas. Entonces, esto es una forma de segmentar por edades. No es exacta
ni parámetro así a seguir, es un estimado y bueno, seguramente muchos de ustedes que nos están viendo son más expertos que yo en el campo editorial y la publicación de libros, pero esto es para darnos una idea y una guía. ¿Cómo segmentar de acuerdo a las edades? Pues infantil, que empieza de lo más básico, colores súper brillantes, formas muy sencillas, muy poquito texto o sin texto, nada más van contando una historia. Eh, Materiales duraderos, porque pues evidentemente los papás son los que compramos para los hijos este tipo de libros y a veces pues es leerles o que los tengan. Yo a mis hijos desde muy pequeños les compré libros para que los tuvieran, ¿no? Porque para mí el tener libros en la vida es algo que te abre muchas posibilidades de, pues, tanto de lenguaje como de conocimiento, como de crecimiento, ¿no? Entonces, a veces nada más es tenerlos, algunos que son libros para meterse a bañar los bebés a la tina, ¿no? Que son como de impermeables y todo eso. Por eso hablan de materiales duraderos y que sean formatos pues pequeños, ¿no? Unas cuantas páginas y se van haciendo un poquito más complejos conforme va subiendo la edad. Aunque los niños no lean, pero ya empieza a tener un poquito más de texto, un poquito más de palabras. Después tenemos la literatura juvenil, que ya empieza a tener un balance entre imágenes y texto. Aquí es donde entran en gran medida los cómics y las novelas gráficas, que empiezan a ser también para niños, pero el mercado juvenil es muy amplio. Y hoy en día, también desde hace unos cuantos años para acá, también el mercado de adultos, los cómics empieza a ser también ya pues un segmento que compra más cómics que antes. Y también eso depende mucho de la cultura de los países, ¿no? Hay lugares como en Asia, en Japón, por ejemplo, que se consume muchísimo, muchísimo cómic, que se llama manga. A mí me tocó por la gracia de Dios ir a la expo de cómics, la que le llaman el Comic Market, y literal, a mí me habían contado de que la gente iba con maletas a comprar cómics. Y sí, niños y adultos salen con maletas de ruedas llenas de cómics. Eh, en la cultura de habla francesa, pues Francia, Bélgica y Canadá, también es algo muy popular. Y allá los cómics son de pasta dura. Y bueno, entonces les decía, también tiene mucho que ver con la cultura, pero esto es más o menos, digo, desde el mercado un poco de México, en Latinoamérica, la guía que podemos ir siguiendo. Y bueno, luego es la literatura para adultos, donde ya hay más texto y la ilustración pues empieza a ser como secundaria. Aquí lo tomé de un libro que es de Estrellas del Fútbol, donde tiene pues ya la ficha técnica, eh, más información y ilustraciones que van acompañando. Después tenemos una segmentación por intereses. Esto es ya en el tema que vamos a seguir. Tampoco estoy cubriendo aquí todos los que existen, pero pues darnos un estimado entre lo que es ficción y lo que no es ficción, ¿no? De no ficción, pues todo lo que es ciencia, libros técnicos, esos utilizan mucha ilustración, los diagramas de anatomía o de botánica o de mecánica, cosas que tienen que ser muy, muy específicas. Libros de humanidades, tecnología, teología, biografías, política. Y en ficción, pues lo que les comentaba, literatura infantil, fantasía, romance, aventura, la ficción, que puede ser ficción histórica, o también pues tenemos la historia tal cual. El género de terror también utiliza mucho la ilustración, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Incluso la Biblia, de la Biblia en acción, que ha sido un bestseller por más de 10 años en diferentes formatos. Seguramente lo conocen bueno, en español. Y, por ejemplo, biografías como esta de Steve Jobs, que tiene un estilo un poquito informal. eh, y bueno, vamos a la que sigue. Ok, ahora, es muy importante pensar en qué medio de publicación. Y esto tiene que ver, por una parte, por el presupuesto que tenemos, pero también por un aspecto, eh, pues, de alcance, de funcionalidad, del precio. Y en cuanto a los colores, hay que tener mucho cuidado. Pau, que es diseñadora, me entenderá, que los colores en pantalla se ven mucho más brillantes que cuando son impresos, porque los colores en un dispositivo, ya sea computadora, televisión, tablet, teléfono, se hacen con lo que le llamamos en verde, azul y rojo, ¿no? Esa combinación. Y eso es lo que hace que los colores sean muy brillantes. Y a veces no se puede lograr la misma intensidad en tintas de papel.
originalmente la mezcla se hacía con cian, magenta, amarillo y negro. Hoy en día con las máquinas digitales se hace de maneras diferentes, pero no es, a veces se tiene que usar lo que le llamamos una tinta directa, o sea, un color que es más caro, decir, bueno, quiero mi publicación digital, pero el naranja lo quiero específico, entonces se aumenta el costo, o sea, sí se puede, pero eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque a veces se hacen revisiones en pantalla y el resultado impreso es diferente. Entonces, lo voy a ver un poquito más en la parte de revisión de ilustraciones y el proceso, pero sí tomar en cuenta que siempre que estamos revisando o produciendo ilustración que va a salir impresa, sí revisar pruebas de color impresas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos que hay publicaciones que pueden ser impresas o digitales, como libros, revistas, periódicos, cómics. Hay unas específicas para la web, como es el blog, las páginas, redes sociales. Unas que tienden a ser pues, más usadas en medios impresos, como los folletos, ¿no? Un folleto que tiene que ser algo rápido, que te den, que traigas en la bolsa, que puedas compartir. Entonces también de eso depende nuestra selección por el medio de publicación que vamos a tener. La salida que le decimos. Les voy compartiendo también los términos que a veces utilizamos los diseñadores de qué salida le vas a dar, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, el proceso de una publicación ilustrada. Y como les comentaba al principio, les voy a compartir tres diferentes proyectos en los que he tenido la bendición de participar, que son diferentes en cuanto a la temática, la selección de color, un poquito al público, a lo mejor eso es en lo que más se llegan a aparecer en las edades del público al que van, pero incluso el proceso de creación y revisión va a ser diferente. Y de esa manera vamos a ir aprendiendo algunas de las formas en las que se puede ir trabajando un proceso de publicación ilustrada. Entonces, hay que considerar el lector, el contenido y el medio de publicación, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener muy en claro y a lo mejor desde el momento en que vamos a empezar a escribir nuestro libro, tomar en cuenta cuál va a ser el fin, ¿no? Y el medio y a quién va dirigido, porque también de eso puede depender, si pensamos hacerlo ilustrado, pues cómo va a ser este estilo y la cantidad de ilustraciones. Bueno, esta es una checklist, no le puse número porque no es un proceso lineal. O sea, no hay cosas que sí tenemos que tener al principio, que es por lo pronto el manuscrito o texto, pero incluso se puede tener primero el presupuesto, decir, vamos a publicar este libro o tengo tanto, pero eh, podemos ir eh, palomeando esto, pero sí creo que son cosas importantes en mi experiencia a considerar. Ponen, ¿por qué digo manuscrito o texto? Porque podemos hablar de publicaciones muy cortas, como para redes sociales, ¿no? Manuscrito, sí, cuando se refiere a un libro, ¿no? O bueno, un artículo o algo más extenso. Después, seleccionar el estilo, lo que les decía, en base de a quién va dirigido. Eso es creo que lo más importante antes de saber si va a ser color, blanco y negro, es como a quién va dirigido, tener un formato, cuál va a ser el tamaño, incluso para los dispositivos, entender que si nuestra publicación va a ser digital y que en algún momento se va a ver en un dispositivo teléfono, pues que pueda verse bien, ¿no? Que no toda la gente va a ver. Más bien, hoy en día ya vemos las cosas o en tablet, teléfono, computadora, ya no era como en algún momento en que era, esto se va a hacer para computadora, porque los teléfonos, aunque tenían internet, pues no eran, era muy cara la conexión a internet, pues así, o no había, ¿no? Era, pues, nada más impreso. Tener formato, elegir ilustrador o ilustradora, pues de acuerdo al estilo, presupuesto y todos esos aspectos. Muy importante, tener una fecha de publicación o por lo menos un estimado, ¿no? A mi experiencia, tener fechas de entrega, fechas de salida, nos ayuda a poder planear, ¿no? Eh, Después, pues tener un presupuesto, puede ser en base a esto o al principio tener el presupuesto y decir, voy a encontrar algo que sea de acuerdo a lo que tengo destinado. Muy importante también programar las fechas de entrega, ¿no? Cada cuándo vamos a ir revisando las ilustraciones, haciendo las revisiones para dividir todas esas entregas y tener pues todo el compilado de ilustraciones eh, al final de la fecha deseada. Y les digo que mucho, bueno, ustedes lo han de saber, que mucho del aprendizaje que tenemos es de acuerdo a los errores. Pues yo a veces he cometido esos errores de que me diga
algún cliente, bueno, no te preocupes, no hay tanta prisa y de repente hay otros proyectos y luego ya llegó la fecha y cosas así. Entonces, creo que es mejor para todos los miembros del equipo de producción tener plazos y fechas definidas o más o menos rangos. Y muy importante hacer revisiones, ¿no? Revisiones igual que cuando se edita un texto y funcionalmente publicar, ¿no? Que ya es la etapa de donde nos da más nervios cuando son publicaciones más grandes. Si estamos hablando de redes sociales, bueno, ahí sí, porque a veces son tan rápidas que se nos van los acentos y cosas así. Entonces, siempre revisar lo que vamos a publicar y pues vamos a lo que sigue. Ok, vamos a empezar con este título, Los Guerreros de la Luz, de Kayla Ochoa Harris, publicado por Milamex, editorial Milamex, en México, donde se publicó. Y voy a hablar un poquito del proceso de este proyecto, porque eso es algo que nos puede pasar. Yo empecé con este proyecto en el segundo tomo, ya existe un primer tomo ilustrado. eh, Se me pidió que cambiara un poco el estilo, que era un poquito el primero tirándole al estilo japonés o manga que le decimos, a hacerlo un poquito más medieval, eh, como un poco diría el cómic americano. Eh, y ahorita les voy a contar por qué dice aquí 31 ilustraciones a una tinta, cuando en diseño decimos una tinta es que es un solo color, no necesariamente tiene que ser negro, pero cuando decimos 4 tintas es que es a todo color, y cuando decimos una tinta es que se va a ir a un color, no necesariamente blanco y negro, porque el blanco a veces lo da el sustrato o el papel. Eh, entonces puede ser un sustrato de otro color y la tinta pues tampoco necesariamente negra. Y tenemos 10 ilustraciones a tinta, literalmente tinta china sobre papel. Ahí está, Paola. Lo tiene y justo Pao es la diseñadora editorial de este libro, ahorita que también nos cuente un poco. Ahí está. Y eh, bueno, aquí les comparto un poco el del estilo inicial hecho por Ani Garza. Ese era el estilo del tomo 1. Y entonces, pues, a mí me toca hacer el tomo 2 y les comparto que este fue mi primer libro ilustrado de toda la vida. Ya había hecho yo un cómic que les contaba Pablo en la presentación, con el que gracias a Dios gané un premio, pero en cuanto a libros ilustrados, este fue el primer libro que ilustré y esta ilustración que ven en medio fue la primera ilustración que hice en mi vida para un libro. Entonces, para mí es muy especial. Y además estaba yo muy nervioso porque era un libro que yo a mí ya me gustaba y además decir, que lo haga, que quede bien. Y uno de los retos es que con una sola tinta lograr lo que le llamamos degradados, ¿no? Lograr el balance entre los tonos oscuros, los tonos claros, la tela, las texturas, ¿no? Sin que se nos vaya muy rayado o que quede mucha línea en donde no haya plastas. Entonces estaba yo muy nervioso y además les cuento que yo pensaba hacerlo de manera digital con la tableta que uso, eh, que son tabletas en donde aquí tengo mi pluma, que aparte siempre la uso como mouse, y se descompuso mi computadora. Entonces no tenía yo computadora y Sally Isais, directora de Milamex, me había invitado al proyecto y dije, pues lo voy a hacer a mano. El riesgo de hacerlo a mano es que es más difícil, cuando se hace correcciones, pues no se puede borrar como cuando se hace digital y hay que hacerlo todo, las líneas rectas con regla, o sea, es un proceso diferente. Y voy a irles hablando también de los pros y contras de hacer las ilustraciones de manera análoga, que significa hecha a mano, o de manera digital. Entonces, bueno, todas estas 10 ilustraciones de la fortaleza fueron hechas a mano, así digamos que de manera tradicional, con regla, lápiz, después tinta, borrarle. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no manchar la ilustración. A veces con la misma mano la manchamos si no está bien seca la tinta. Porque yo uso, cuando hago ilustraciones a mano, no nada más plumones, sino la tinta china, porque eso da una textura más homogénea, como que y se ve mejor a la hora de escanear. Entonces, bueno, aquí quiero que vean eh, un poco los detalles. Muy importante el uso de referencias, que también voy a hablar más adelante. En este caso, por referencia a medievales de moda, de arquitectura, incluso de la comida y ese tipo de cosas, porque es un planeta, bueno, un lugar que tiene influencia medieval, ¿no? El planeta perdido. Entonces, voy a regresar un poquito. Quiero hacer uso de su buena memoria, que vean muy bien la portada de la fortaleza y vean los elementos. Por cierto, la portada también a mí me encantó, que fue hecha por el esposo de Pau, ¿no?
Hill, una portada padrísima. Y quise poner esta foto para que vean, este tomo es una trilogía, o sea, son 3 libros en uno. Es un libro grueso que vale muchísimo la pena. El tercer tomo lo estuvimos esperando como lectores durante varios años y ha sido una bendición tenerla también. Pues bueno, les decía, si checaron la portada, la de en medio es la portada de la fortaleza, porque esta nueva trilogía lo que hicimos fue tener portadas interiores. Cada libro tiene su propia portada inspirada en los grabados medievales, ¿no? Entonces, por eso es que tiene este estilo, pero la segunda, que ya estaba hecha, pues fue adaptar esa portada a este estilo. Y se cambió el nombre a que cada tomo tuviera estos nombres. El primero se llamaba Guerrero de la Luz, ahora se llama Comienzos. El segundo que tenemos aquí de pruebas y luego decisiones. ¿Ok? Ahora, el proceso de creación de esta trilogía, pues involucró mucho a Keila, que es la autora, a Sally, directora, incluso Pau, la diseñadora, también nos estuvo apoyando con su punto de vista, y eso fue un proceso muy enriquecedor, ¿no? No en todos los procesos el ilustrador puede opinar porque ya está hecho, ya está establecido, en este caso por la amistad que tenemos y pues por la bendición de ya conocernos varios años y la confianza que me tienen, que agradezco, pues es que podemos hacer así. Para el tercer tomo, que tiene 22 capítulos, yo quería hacer un capítulo por cada, una ilustración por cada capítulo, perdón, y terminamos haciendo 16 por cuestiones de tiempo, de que saliera más pronto, pero ya que estaba hecho, decidimos, o le sugerí yo, hacer las portadas interiores. Después me comentaban que por qué no, para tener el mismo estilo, hacíamos ilustraciones para el tomo uno. Entonces, más que repetir las escenas del tomo uno, lo que hicimos fue introducir a los personajes, irlos presentando por separado. Aquí tenemos a Ator, Celeste, Edar, y a mí me gustó el resultado, ¿no? Como que los lectores empiezan a conocer a los personajes en el primer tomo. Aquí tenemos diferentes tipos de personajes, los dragones, los guerreros, los papás de uno de los guerreros, incluso una pareja de gemelos muy simpática que también es parte de los personajes. Y les comparto ya el proceso de creación de manera técnica. Muchas veces utilizo fotos de referencia y hay páginas o plataformas que se dedican a hacer imágenes, sesiones de fotos con vestimentas de acción, de superhéroes, de fantasía medieval, de todo tipo. En este caso es una de un pues, tipo gladiador. La compré para esta pose y después la adapté al personaje, que es uno de los guerreros de más edad, que no es exactamente la complexión del personaje de la foto, pero sí la pose. Entonces ahí ya, ahora sí que con el conocimiento que podamos tener de anatomía, de fisionomía y expresiones, podemos adaptar a las poses. La parte de las espadas, también tenerlo como referencias. Y en este caso, yo teniendo la experiencia de haber hecho ilustraciones con tinta china y ahora la opción de hacerlo digital, eh, quería balancear cuál sería la mejor manera. Entonces hice el boceto para aprobación y después hice una prueba en tinta china para ver cuánto me iba a tardar y cómo se iba a ver. Hice el personaje, eh, me convenció la parte un poco de cómo quedaba, pero sí quise hacerlo digital para tener más exactitud en la parte de los muebles, de la arquitectura y también por la cuestión de optimizar la producción, ¿no? No siempre se puede como que tomarse el tiempo de probar qué vamos a hacer, pero en este caso sí elegí irme por la parte digital, aunque siempre hago las ilustraciones a lápiz y después trazo de manera digital. Y este fue el resultado, lo que les enseñaba Pau. Les decía de la tinta, porque fue un papel que no es blanco y una tinta café. Pau, ¿me habías explicado por qué se escogió ese papel? ¿Y nos podrías compartir? Siempre tratamos de escoger un papel color ahuesado, tantito amarillo, porque para la lectura, que es continua como una novela que es tan grande como esta, se vuelve como cansado el leerlo sobre papel blanco. El reflejo de la luz, tanto de día como la lamparita de noche, se vuelve ya como muy cansado para la vista. Entonces el ahuesadito es mucho mejor. Y la tinta café, en realidad, pues también por hacer alusión un poquito a esta onda medieval, quizás que se viera un poquito como antiguo, y también pues anduvo de moda un ratito, pero se ve súper bonito, es un café oscuro, o sea, es un contraste suficiente contra el papelito ahuesado.
Sí, exacto. A mí me gustó también mucho el resultado y entonces, bueno, yo se los recomiendo porque, digo, no porque yo haya participado, pero yo estos libros, los tres me los he echado, como decimos en México, creo que en 2 días, ¿no? Es una lectura que te llama la atención, que tiene muchos elementos de aventura, de ficción, de amistad, muchos valores positivos que sirve a niños, jóvenes, adultos. Yo conocí se lo regalé al hijo de un amigo y me dijo, lo leyó como en 4 días y me mandaba fotos de cómo iba avanzando. Entonces, incluso para fomentar la lectura es algo que se puede y leer con niños más pequeños. Y esta fue la primera vez que incluíamos una ilustración a doble página, que aquí el reto fue para Pau, que hizo el diseño editorial, de lograr hacer que se vea bien la ilustración cuando se abre la página para que no se coma el doblez, los interiores. Y bueno, vámonos a este siguiente proyecto, que este sí es a color. Bueno, tiene las dos vertientes, ilustraciones a color e ilustraciones en blanco y negro, porque es un devocional para niños a color y trae, bueno, se vende por separado, como dicen en los juguetes, el libro para colorear, que refuerza el aprendizaje para los niños. El libro para colorear trae las puras escenas, no trae el mismo texto que el devocional, pero es como pues un kit de mucha bendición y de mucho aprendizaje y sobre todo a un nivel de enseñanza para los niños que tiene un lenguaje padrísimo. El autor es Justin Cabot, un pastor de jóvenes muy joven, no tendrá más de 32 años, yo creo, es muy joven, muy talentoso, de la iglesia Edgewater Christian Fellowship en Oregon, y la división de libros es Edgewater Kids. Entonces, esta es pues la editorial que lo hace. Como pueden ver, son 76 para el primer libro, bueno, sí, el primer compilado, y 73 para el segundo, que es más o menos lo mismo, pero es 76 ilustraciones blanco y negro y después su versión a color. Entonces, aquí el reto era poder hacer algo que desde el inicio funcionara en ambos formatos, ¿no? Entonces, yo le pregunté al autor qué estilo quería, me mandó estas imágenes que desconozco a ciencia cierta de dónde son, creo que es el Progreso del Peregrino, me parece, pero no sé de qué editorial. Entonces, aquí ya hay una directriz, ¿no? Donde dice, bueno, hay colores brillantes, hay textura como si fuera hecho a mano, son escenas sencillas, ¿no? No demasiado complicada en cuanto a vistas de perspectivas, cosas así, o demasiados personajes. Entonces ya con esto empezamos con una base, ¿no? Una dirección. Entonces yo le propuse un estilo. Ahora, yo uso, como pueden ver, muchas referencias. O sea, parte del proceso es que me paso horas, literal, sacando imágenes, investigando, leyendo artículos, cosas que a lo mejor no había pensado antes, como cómo eran los pisos en tiempos bíblicos de las casas, cómo eran los zapatos, los diferentes tipos de guaraches o sandalias, ¿no? Eh, con qué se iluminaban las casas, cosas así. Entonces, a través de la investigación, puedo ir logrando eso y tengo mi compilado ahora ya digital. Antes sí era de recortes de periódico, de revistas, de imprimir. Y en especial para el personaje de nuestro Señor Jesús, hice una compilación de varias expresiones artísticas, desde cómics, películas, series, lo que se ha hecho, porque bueno, últimamente ha habido pues más la tendencia de quitar como el mito visual de Jesús del Renacimiento, ¿no? Hacer un poco más la parte histórica y todo eso. Y entonces hay como varias tendencias. Yo lo que hice fue utilizar en el calzado algo un poquito más de la época. Después me arrepentí porque es un calzado muy elaborado y entonces a la hora de estar dibujando había que colorear las tiras o como se le llame, ¿no? Del calzado. Pero sí, pues como manto que ya es como un icono, ¿no? Este, eh, Parte de que si los niños ven, pueden identificar que es nuestro Señor Jesús. Entonces, este fue el boceto inicial. Yo mandé este boceto a lápiz, que es como semirrealista. Después el arte en línea, el proceso a color y después con un programa que se llama Photoshop, elijo lo que le llamamos los pinceles digitales con textura, que pueden ser desde óleo, lápiz, crayola, para que se viera como que está hecho un papel texturizado. Por eso quería que vieran eh, las dos imágenes y si son observadores van a poder ver que la línea está coloreada, ¿no? O sea, esta es línea blanco y negro, esto es para el libro, para colorear, después se colorea la línea y después se hace la textura, las luces y las sombras. Entonces, para lograr
que la ilustración final se viera un poquito más como hecha a mano, sin tener líneas negras. Después también vi que era demasiado trabajo, pero creo que es algo que vale la pena, porque si ven, la línea también está texturizada, ¿no? Entonces también le doy textura a la línea. Entonces, aquí hay una pregunta, que si vamos a compartir la presentación, si con todo gusto se las hago llegar. Puede ser a través de un link, o porque creo que va a estar un poco pesada para mandarla por correo, pero sí, con todo gusto. Y bueno, esta es la forma en la que yo mando los bocetos. Y yo les digo a mis alumnos y también a los papás de los alumnos que para dibujar podemos utilizar los materiales más baratos. Estos bocetos son hechos en papel periódico, literal. Hay unos blogs que son los más baratos que encuentras en la tienda de arte de papel periódico y con un crayón de cera, que es el que a veces se usa para marcar vidrios y todo eso. Y eso da una textura padrísima. Es muy rápido y es muy económico. Entonces, así mando yo los bocetos. Yo encontré ahora sí que, como dicen, iba pasando en la tienda de arte y vi que había papel periódico y dije, a ver qué tal, y me encantó la textura que da. Incluso para arte final, yo he hecho dibujos, retratos, paisajes con este tipo de papel y me gustó mucho. Entonces, así mando yo los bocetos para que el autor se dé cuenta o el editor. Después, la línea, como pueden ver, a veces hay un poco de variantes. Y finalmente, el arte a color. Otro de los términos, cuando decimos los artes, nos referimos a las imágenes, ¿no? Cuando decimos, me vas a mandar los artes, ya están listos los artes, es lo que diferenciamos de cuando hablamos de texto o copies, ¿no? Cuando mandaste el copy o cosas así. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo decidí y propuse hacer los ángeles como si fueran gladiadores, ¿no? Está una serie que se llama La Biblia, que me gustó que los ángeles traen capas y que no traen alas, sino son como guerreros con diferentes nacionalidades. Entonces a mí me gustó eso pues ejemplificarlo, que los niños vean algo diferente. Y al autor le encantó esta opción. Entonces ya nos fuimos con este diseño de personajes de los ángeles. Entonces ahorita ya les he hablado un poco de cómo voy haciendo los personajes, porque al inicio en el registro nos mandó David Galeano una pregunta, ¿no? Que cuál era la mejor forma de hacer un personaje. Entonces, en cuanto a diseño, pues uso de referencias, hacer bocetos, elegir los colores y el estilo de acuerdo a quién lo vamos a dirigir. Y en cuestión técnica, dependiendo si va a ser para animación, para libro. Cuando hacemos personajes para animación, por ejemplo, redes sociales, video, tienen que ser personajes muy sencillos, porque van a estarse moviendo, vamos a estarlos cambiando de posiciones. Entonces, entre más difícil, más complejo sea un personaje, más tiempo nos va a costar replicarlo. Igual para los cómics, porque cada panel es una ilustración. Eh, entonces, bueno, eso respondiendo a la pregunta de David Galeano, que estuvo con nosotros ya presentando, y yo tuve el honor de moderar su webinar. También les aconsejo que lo busquen. Y bueno, este fue el resultado final. También es un papel texturizado que añadió todavía más riqueza a la ilustración. Los colores están un poquito, como le decimos, apagados, pero a mí me gusta el resultado porque parece más que fuera hecho a mano. Y me gustó que el diseño que lo hizo un ilustrador que se llama Ian Dale, eh, hizo el diseño editorial, y las ilustraciones en algunas fueron rebasadas. Toda la página es una ilustración. Esta de la izquierda, que fue cuando nuestro Señor Jesús le lava los pies a Pedro, fue una de las que más trabajo me costó por la iluminación. Como pueden ver, hay diferentes fuentes de luz, de vela dentro, bueno, sí, como de luz de fuego dentro de una casa. Entonces, eso es algo que tomar en cuenta. El de abajo, como pueden ver, es del hijo pródigo, si conocen la parábola, cuando el hijo pródigo se va y termina dándole de comer a los cerdos antes de regresar. Y arriba es la hija de Jairo. Ahí también, hasta para hacer las colchas de la cama y todo, a veces hay que investigar, ¿no? Que eso también le añade detalles, ¿no? Este es para el segundo tomo, el que seguía, el primero fue conociendo a Jesús, el segundo es apuntando, señalando hacia Jesús a través del Génesis. Entonces, cómo el Génesis nos va señalando a nuestro Señor Jesús y cómo va apuntando hacia esas enseñanzas. Entonces, aquí podemos ver, son imágenes desde la creación, luego Adán y Eva y un mundo caído. En este caso, como el contexto es en Estados Unidos y había que poner una persona pidiendo dinero, así, que es diferente, digo, no sé, en los demás países. En México, pues las personas trabajan o piden dinero, pero en Estados Unidos sí traen letreritos, ¿no? Donde dicen, soy veterano de guerra, no tengo trabajo, tuve este problema. Entonces, es un poquito meternos también a la cultura. Para el caso
Adán y Eva, le pregunté yo al autor respecto a la serpiente, ¿no? A esta controversia de si la serpiente tenía pies antes de la caída o no. Y ese quedamos que iba a ser la representación. Y en cuanto a los colores, pues tenía que verse colores que se vieran eh, pues como agresivos, ¿no? Como fuertes, que hicieran contraste con la vida, la bondad, la alegría y todo eso. Y mi hija de 10 años me ayudó a elegir, ¿no? Entonces yo como tengo a veces lectores, bueno, en casa lectores y también de la edad a veces del target, pues en especial a mi hija le voy preguntando, a ver, ¿tú cómo ves esto? ¿Se entiende? Y para este libro lo que hice fue meter muchos animalitos acompañando a los adultos. Aquí, por ejemplo, con la persona que pide está un perrito. Más adelante, en otras páginas, a ver si salen, puse conejos en el desierto, así animalitos que fueran como enriqueciendo la escena, que es un recurso también como de humor. Y ya para cerrar este proyecto, uno de los retos, por ejemplo, fue que en la historia donde José es vendido por sus hermanos, fue crear muchos personajes, fue crear a José, crear a los hermanos, crear a Jacob y hacerlos envejecer a lo largo de la historia, o sea, hacer que fueran creciendo. Entonces, aquí un recurso que podemos hacer es identificar los rasgos físicos del personaje, pero utilizar también cierta gama de colores por cada personaje de acuerdo a su personalidad. Entonces, donde vemos aquí atrás a los hermanos, está uno de rojo que trae pues como su bufanda beige, está el de azul, todo. Y después, cuando van a Egipto, ya muchos años después, traen más o menos los mismos colores, no necesariamente la misma ropa, pero sí como algo que tenemos que ir identificando y hacerlo nada más que les crezca más la barba, que les crezca más el pelo, que embarnezcan un poco. Y con José, que es el personaje principal, pues ya tener también como identificado el color de sus ojos, de fisonomía, e irlo replicando. Esta, por ejemplo, yo creo que ha sido de las escenas más difíciles que he hecho en mi vida y en este libro, porque quería una escena muy dramática para cuando José se presenta con el faraón. Cuando usamos la cámara vista desde abajo, pues le damos dramatismo a la escena, pero en este caso había que hacer pues mucha investigación para que se viera como un palacio egipcio de esa época, no despintado como lo vemos ahorita, el arte, todo eso. Entonces, sí, hago estudio de escenas que ya existan, de pinturas de otros autores, de objetos históricos y recreando. Yo al principio sí me clavé, quería saber exactamente el periodo faraónico de cuando José, pero es difícil. Entonces, es encontrar algo que exprese a los niños que es un lugar de Egipto, que había la suntuosidad y el autoritarismo, ¿no? Y finalmente, otro proyecto diferente porque este fue totalmente hecho a mano, ¿no? En acuarelas, los interiores. Este es un libro ilustrado para jóvenes y niños. Cuando usamos libros para niños, ahí les decía al principio, hay muy poquito texto y hay más imagen. En este caso, como había una historia un poquito más compleja, más para jóvenes, sí hay más texto, pero las ilustraciones que era el autor, Troy Krumholtz, que tuvieran gran peso. Este es un proyecto multidisciplinario porque Troy es músico, hizo un álbum de música instrumental que se llama The Smokies Project por las montañas humeantes de Tennessee. Sacó el álbum y a la par el libro ilustrado que va contando un poco la historia de las canciones. Entonces, si escuchamos el disco y vamos leyendo el libro, no es como los de antes que sonaba la campanita y le cambiabas, pero sí vas como a la par porque la canción va transmitiendo un poco la emoción de las escenas, de lo que va pasando en la trama. Entonces, aquí están todos los elementos que es y decidió sacarlo con un CD tradicional, con un booklet o ¿cómo se llama? Un mini librito eh, como parte del proyecto. Y es un proyecto que desde el principio quiero que sea muy grande, que lo abras y tengas mucha ilustración, que sea de pasta dura. Entonces ya había algo muy establecido en ese sentido. Para el diseño del personaje principal nos basamos en la ropa que trae Troy en su álbum, que es como el personaje. Después me mandó una foto de un recorte de moda de los 50, no, como de los 40, 50. Me dijo, quiero exactamente este color más o menos de pelo y ese peinado. Entonces, ya con esa base, puedo crear un personaje, así fue como lo hice, y este fue el resultado. Este fue el resultado de la portada. Es lo único que es arte digital, porque cuando mandé el boceto en lápiz me dijo, es que quiero que sea exactamente igual al boceto de lápiz, que no haya ninguna variación. Y hay veces que entre el lápiz y la acuarela, pues varía un poquito. Entonces, para lograr así ya
la exactitud y sobre todo, pues hacer algo como muy grande, es que lo hice digital. Entonces, esta es la ilustración completa para los forros y ya se dobla y tenemos la portada y la contraportada. Pero entonces, esto es el boceto a lápiz escaneado y después en arte digital. Y para elegir el estilo, también el autor Troy fue muy específico. Dijo, mira, me gustan estas ilustraciones, esta es una foto que él tomó. Hicimos una prueba para ver si me iba a quedar como a él le gustaba y para probar los tiempos de producción. Eso es muy importante, porque yo quería saber, como no había hecho yo antes un libro ilustrado en acuarela, quería saber cuánto me iba a tardar en hacer las acuarelas, en lograr el estilo, y entonces pues ya viendo lo que me tardaba y todo eso, y el estilo que sí le gustó, pues ya fue que más o menos hicimos el estimado de tiempos, que además era urgente porque quería sacarlo para el principio de año y tenía que irse a imprenta, como decimos, en los diseñadores en diciembre, porque quienes estén en este rubro saben que en diciembre pues cierran las imprentas, no es la misma rapidez que en otras épocas del año. Y bueno, se hace la maquetación, que es el término que usamos para cuando ya un libro queda, cuántas páginas va a tener, un poco, puede tener alguna variación. Y en este caso tuvimos unas pláticas virtuales, el autor, la diseñadora editorial, Abril se llama, y yo para definir cuál iba a ser el área de ilustración por cada página. Entonces, literal, fuimos página por página en una reunión como de 2 horas o un poquito más, para que yo supiera cuál era el formato y el tamaño. Y entonces este fue el resultado, ¿no? Entonces es una historia de época en 1923, donde un chico de Inglaterra viene a Estados Unidos a pasar un tiempo en Tennessee y a través de esa experiencia va conociendo más de la naturaleza, de la familia, conociendo de Dios y pues también con un poquito de suspenso y alguna historia ahí del pasado que se va develando en la historia de uno de los personajes que tiene un final este, pues muy emotivo. No les quiero echar spoilers, por eso pongo casi siempre los libros, las ilustraciones iniciales, para que luego los compren, los lean y no les eche yo a perder el final. Entonces, aquí es ya como se ve el libro impreso. Y en este caso, las ilustraciones tenían que parecer que eran el diario del personaje principal. Por eso están firmadas por Gresham, que es el personaje de esta historia, como si fuera su diario, que él va contando lo que vivió en su juventud. Entonces, aquí hay las referencias fotográficas para la época, de la madera, la ropa, las máquinas. A mí lo que más me gusta trabajo son los vehículos, lo confieso, vehículos de época, vehículos espaciales. Todo se me hace más difícil que dibujar personas y animales y paisajes. Entonces tengo que usar mucha referencia. Troy es también fotógrafo, entonces estas son fotos que él tomó y algunas de sus fotos fueron directamente replicadas en la ilustración. Algunas fueron combinadas, como la cabaña de la portada es una de sus fotos de un lugar ahí real en las montañas de Tennessee. Ahí están las referencias de paisajes. En algunos casos me dijo, hazlo exacto, en algunos me dijo, como el que les voy a enseñar a continuación, eh, que es la foto donde está el árbol mayormente rojo y me pidió que hiciera también árboles verdes y amarillos por los procesos de los árboles, de cómo se llega el momento en que en el otoño se ven las hojas multicolor. Y bueno, aquí les enseño un poco de mi área de trabajo. La gran bendición de este proyecto es que ya una vez que tenemos definido, yo me podía ir a dibujar a donde yo quisiera, al café, a mi casa, en cualquier lado. Incluso me tocó estar en el hospital cuando estuve con mi papá un tiempo, que se cayó y estuvo como 2 días. Me llevaba yo mis ilustraciones para dibujar ahí. Y bueno, aquí pueden ver el boceto a lápiz, que en este caso sí lo hago muy, muy detallado porque eh, prácticamente se calca para nada más darle color en acuarela. Y ahí está el resultado. Voy a regresarle un poquito de el antes y el después. Entonces, aquí lo que pueden ver es la textura, ¿no? Que tiene el papel que da la acuarela y los colores que tienen mucha transparencia, lo cual es también un reto. Entonces, aquí, en este caso, lo que yo hice fue hacer todos los bocetos a lápiz y después todo las ilustraciones a color. Lo mismo en el de Conociendo a Jesús, porque para el primer tomo iba yo haciendo unos bocetos, luego a color, luego hacia otros, y fue un proceso un poquito más difícil porque no veía yo la fecha
de entrega, ¿no? Entonces decidí que era mejor hacer todos los bocetos de las ilustraciones que iba a entregar y después todo el trabajo a color. Y esa es una forma en la que a mí me ha funcionado. Entonces les comparto, ¿no? Para si les sirve así. Con los guerreros creo que también fue así, ¿no? Bueno, no, en los guerreros sí, hacía boceto, entregaba, hacía boceto, entregaba, porque eran ilustraciones a una tinta. Entonces aquí ven el boceto y aquí, si ven la chimenea, tiene elementos que tienen que ver con la trama. Tiene un tren, tiene un caballo que sale después, la madera que se hace así una por una, el atuendo de la mamá, aquí una vista desde adentro de la cajita de las mariposas, hacia el personaje. Y este es el resultado final. Aquí un poquito de cómo se ve el área de trabajo. Y aquí también ya planeamos desde el principio la ilustración a doble página y entonces ya se hace así para saber que va a continuarse. Bueno, y finalmente nos vamos a publicaciones de redes sociales, porque es algo que también hoy en día necesitamos. Entonces, todo lo que vimos ahorita es lo mismo, pero en menos tiempo, ¿no? En redes sociales. Saber qué estilo vamos a querer, cuál es el formato, en este caso, pues un formato cuadrado, tipo Instagram, para que pueda publicarse tanto en Facebook como en Instagram. Eh, ¿Cómo se hace? Es que hay una persona encargada de lo que se llama una parrilla, que es hacer las publicaciones semanales de una red social y el contenido y cuándo se van a subir. Entonces a mí me toca un día que estoy en el equipo de producción, es la Iglesia Bautista Aurea del DF, y no son versículos bíblicos, sino son frases del pastor Gilberto Gutiérrez, en donde son frases inspiradoras de acuerdo a los sermones del domingo, de acuerdo a lo que se va hablando. Entonces, algunas son muy abstractas, muy sencillas de manera digital. A mí me gustan usar mucho los pinceles que parezcan hechos a mano. Uso referencias también, cuando voy a usar anatomía, cuando voy a hacer paisaje. Y aquí sí tengo que balancear que el texto se lea en buen espacio, en buena letra, en cualquier dispositivo. Entonces lo pruebo en mi celular, me lo mando y ya veo que se ve bien, entonces lo mando. Por ejemplo, es el proceso de una en particular, en donde lo hago en base de una foto. Eso también a veces nos quita trabajo, o sea, optimiza el trabajo, pero también ayuda a tener como una idea clara. Yo tenía el versículo, perdón, la conversación donde es una persona hablándole a Dios, Dios le contesta. Eh, Les digo, no es cita bíblica. Entonces yo quería algo así de alguien como que puede hablar con Dios en la naturaleza, que puede estar viendo la creación. Entonces busqué esta foto con esos colores y después les comparto el proceso digital y ya el resultado. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar aquí. Estas son las redes donde pueden encontrar mi trabajo, ponerse en contacto. Behance es una red de portafolios ilustrados, bueno, de diseño, de portafolios artísticos. Entonces ahí tengo yo mi portafolio. El resto son las redes sociales y también las redes sociales de la organización Comics 35 Next Gen, para que puedan ver un poquito más de lo que hacemos y estar en contacto. Entonces, ahora sí empezamos al espacio preguntas. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Nos hacen comentarios acerca de que están muy bonitas las ilustraciones, que está muy interesante la charla. Muchas gracias, José Carlos, por compartirnos cuántos detalles. Es un universo esto de la ilustración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias por todo, dice Débora. Sí, yo también, en lo que alguna pregunta, quisiera ver si pueden compartir algún libro ilustrado que ustedes conozcan de su infancia o este, recientemente. Este, que- Y es que en realidad las preguntas que hubo las fuiste contestando durante la charla, entonces vamos bien, vamos bien. sí, y bueno, antes de terminar,
si quieren saber más de el tema de cómics, en el canal de MAI de América Latina, en el playlist de webinars en español, pueden ver muchos de los temas que ya hemos dado y hay alguno de cómo impactar a adolescentes con materiales ilustrados y cómics, que yo lo de ahí lo pueden encontrar. Y otra plática sobre cómics, que es donde estuvo Iván Anaya de El Salvador y un servidor, en donde hablamos también de los cómics, del proceso y todo eso. Entonces, ahí pueden ver. Ya nos están contestando, Pau. Ahí César nos contestó que los cómics de Asterix. También Débora, cuando era chica, 8 o 9 añitos, calcaba los dibujos de Narnia. Y también Rocío nos menciona que algún libro o ilustración bíblica tipo manga que le puedas recomendar. Sí, hay una serie que se llama El Mesías Manga, que justamente Comics 35, antes de que yo tomara liderazgo, lo creó junto con una editorial en Japón. Entonces hay 5 tomos, que es 6 tomos, que es El Mesías Manga, que son los Evangelios, Metamorfosis, que es el libro de los Hechos, luego El Motín, que es el Pentateuco, luego Melec, que son los reyes, mensajeros, que son los profetas, y el de Revelaciones, que es el Apocalipsis. Y son tomos diferentes. Entonces, estos ya los venden en español en Amazon y en varias librerías. Entonces, ese lo recomiendo totalmente. Y Vida sí, pregunta, ¿y solamente utilizas Photoshop para poner color? eh, Photoshop y a veces Illustrator o un programa que se usa mucho en tablets que se llama Fresco. Todos son de Adobe, como decimos en español, Adobe, como dicen en inglés. Pero, y también he usado Sketchbook Pro, que ese creo que es gratuito, también lo he usado. Pero bueno, por cuestiones del trabajo, como tengo que tener la suite de Adobe, de editorial, todo eso, es que los tenemos. Entonces, César Valdés era mi amigo de la universidad. Me da mucho gusto que esté conectado. Sí. Entonces, hace unos poquitos años que fuimos a la universidad. Sí, hace algunos ayeres. También dice Maripaz, José Carlos, gracias por compartir tu tiempo y dones dados por Dios. Sally Isais nos dice, excelente hermano, 1 millón de gracias. También alguien pregunta por qué las invitaciones en email vienen en inglés, José Carlos. Eh, ah, Se refiere a las invitaciones de MAI, porque MAI es un ministerio en inglés y entonces solamente las que son de actividades en español vienen en español y cuando son actividades internacionales vienen en inglés. Esa es. Ujú. Dice César, yo que te vi dibujando desde la universidad, qué increíble ver todo lo que has logrado, la gracia de Dios. Gracias a Dios, sí, sí, qué gusto, César. Y sí, César y yo nos conocimos desde el primer grupo de la universidad, o sea, desde que entramos, toda la carrera. Entonces, Qué padre, qué bendición. Bueno, si no hay más preguntas que quieran hacerle a José Carlos o algún otro comentario, sí, sí, vamos a comentarles un poquito. José Manuel Gutiérrez, muchas gracias por tus aportaciones, que el Señor siga bendiciendo tu talento. Para finalizar, sí queremos recordarles que tenemos el grupo privado de Facebook, My América Latina. Yo los quiero invitar a unirse para estar al tanto de todas las actividades que va a haber en español. Y también los invitamos a seguir a Media Associates, a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más de las actividades internacionales de capacitación y también la conferencia de capacitación Lead World. En esta ocasión está programada para noviembre del 2024 en la ciudad de Puebla, en México. Entonces, váyanse programando, vayan buscando información en la página web, en redes sociales. Muchas gracias a todos por conectarse. Qué bendición, José Carlos, todo lo que nos compartiste hoy. Y nos vemos en la siguiente charla. Una última pregunta. ¿Cómo definir el precio? ¿Por hora o por proyecto? Pregunta José Carlos. em, pues yo lo hago o sea, por proyecto un balance entre el tiempo que me va a tardar, la complejidad de la ilustración y la cantidad de ilustraciones.
¿no? O sea, no hay, porque ves que si te tardas menos en hacer algo que es muy complejo, que a lo mejor alguien se tardaría más, es un poquito diferente, pero es más como por... Y también, digo, tomar en cuenta que pues la relación o contrato que se haga, si es pago de una sola vez o si es por regalías, que yo casi no trabajo por regalías, sino es como pago por una sola vez, pero tomar en cuenta que el ilustrador sigue siendo propietario de los derechos de autor, ¿no? Para poder usar las ilustraciones en redes y todo. O sea, cuando se paga ilustración, no se compran los derechos de autor del ilustrador, a menos que haya un contrato de por medio, ¿no? Entonces, también de eso depende mucho el precio. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias a todos por conectarse. Hasta Gracias. luego. Les bendice. Hasta luego.